de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a quien agradezco que nos tome la llamada. Diputada, muchísimas gracias. ¿Nos escucha? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes. Bueno. Diputada, ¿nos escucha ahí? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Déjame, el tema que tenemos que platicar es el siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó reducir el 75% de los gastos en materiales y servicios generales a todas las dependencias federales. Evidentemente, esto como parte del decreto de austeridad. ¿Cuáles serán los más afectados? Y si nos puede contar de qué manera esto se traducirá en afectaciones para la población directamente. Bueno, mira, lo que pasa es que quitarle el 75% del gasto corriente a una institución, pues sería inmovilizarla, porque el 75%, fíjate, el 2000 y el 3000. El primero, el 2000, significa que le quites, por ejemplo, capacidad para contratar gente por honorarios. Y vayámonos a todas las áreas del gobierno. El que le quite, nosotros, y yo creo que los mexicanos estamos conscientes de que la mayoría de las instituciones tiene contratada gente por honorarios. Yo me voy, por ejemplo, a las áreas que yo más conozco, a la Secretaría de Hacienda, al SAT. Muchos de los auditores, muchos de la gente que trabaja en esas áreas están contratados por honorarios. Y el decreto dice que dentro de esos ahorros del 75% no vas a poder renovar los contratos para la gente de honorarios. O sea, en primer lugar, dice que no va a haber desempleo, pero luego sí no vas a poder renovar los contratos eventuales. Esa es una. Luego también el capítulo 2000, como lo decía, es para materiales y suministros. En materiales y suministros, pues vas desde la hoja, la copiadora, el material de limpieza, etcétera. Entonces, ¿qué vas a hacer si no tienes los materiales ni los suministros indispensables para ejercer tus tareas? El 75% de un gasto es mucho. A lo mejor va a haber excepciones donde podríamos hablar de un área donde efectivamente el 75% era ese 75% sumado al gasto, pues era un exceso. Pero en la mayoría de los casos, y nosotros lo hemos visto, el gasto corriente de las entidades de gobierno no es un gasto excesivo. Luego, por ejemplo, en el capítulo 3000, que son gastos generales, por ejemplo, ahí va desde el mantenimiento, el combustible de las camionetas, por ejemplo, en los servicios de salud, todas las áreas de vacunación. Bueno, yo quisiera pensar que todas esas áreas no les van a rebajar el 75%, pero por ejemplo, las copias por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, todas las copias de todos los avisos, de todo lo que se va a hacer, bueno, pues también ya no se va a hacer. El pago del internet, el pago del teléfono, el pago de la electricidad. Bueno, si quitas el 75%, pues no vas a poder pagar, no vas a poder ni encender ni la luz, no vas a poder encender el aire, la calefacción. Y yo te hablo, por ejemplo, de edificios que están en grandes alturas, pues imagínate, ya al rato no vas a poder bajar por el elevador, vas a tener que bajar por las escaleras o viceversa, subir. Entonces, creo que es inmovilizar la capacidad de trabajo del gobierno. Asciende ese nivel de falta de repetir, de actualizar esos contratos que son eventuales, que son por honorarios. Si no se puede recuperar ese contrato,
de honorarios, ¿a cuánto podría ascender este nivel de desempleo? Y por otro lado, ¿qué pasa con todos los proveedores? ¿En este momento ya no les van a pagar? O, por ejemplo, aquellos que rentaban edificios a la Administración Pública Federal, ¿también estarían suspendidos esos pagos? Bueno, pues imagínate nada más, por ejemplo, las rentas. Y vamos a irnos a cosas muy sencillas. Por ejemplo, se hacía un contrato de arrendamiento, se hacía con una compañía muy grande que se dedica al arrendamiento. No necesariamente que fuera dueño, pero que sí administraba varios bienes y que rentaba varios edificios. Entonces decía, si me renta la Secretaría de Gobernación para una oficina, luego la Secretaría de Hacienda, luego la Secretaría del Medio Ambiente, luego la Secretaría de Energía, entonces me rentaban varios edificios y esos contratos eran unos contratos que por el rentar el gobierno varios metros y varios edificios, pues se rentaban a una cantidad de un 25 menos que lo que se renta al mercado. Luego te sales tú porque ya no vas a rentar esos edificios o no vas a rentar ciertos metros o ciertos espacios. Pueden suceder dos cosas: o te suben el precio a precio de mercado la renta, o hay penas condenatorias. Entonces, pues peligro y salga más caro el caldo que las albóndigas, porque luego va a salir más caro el que se supone que ya no vas a rentar para ahorrarte, pero luego con todos los juicios y las penalidades que tienen esos contratos, pues te va a salir más caro. Pero luego también tenemos esos proveedores que no les hemos pagado. Pero para poder usar el recurso de aquí en adelante, tuve que haber ahorrado desde que se publicó el decreto del 23 de abril. Entonces, yo ya de aquí en adelante, yo ya tuve que haber ahorrado el 75%, pero yo ya tenía contratado, por ejemplo, la ampliación de una parte del edificio o la remoción o la construcción de unos baños. Ya no les voy a pagar, ya me lo hicieron. Entonces también, pues estoy quedando mal porque pues todo se supone que se licitó, se contrató, se firmó el contrato, se hizo, porque el primer trimestre, pues yo ya tuve que haber trabajado en la contratación y en la operación del día a día del gobierno. Entonces, estamos perdiendo grandes oportunidades de seguir trabajando porque por la ocurrencia del día de mañana, pues ya se me ocurre y ahora ya te frenas y es un tren en movimiento y lo frenas, pues se te va a descarrilar. Diputada, a ver, ayúdenos a entender, para la gente que nos está viendo, y sacar cuentas rápidas. Más o menos, ¿cuánto va a representar esta disposición, esta orden para las dependencias federales? ¿En cuántos millones de pesos se traducirá? ¿Y de qué manera ustedes como diputados podrán estar, pues, fiscalizando, viendo que esta ejecución de los recursos sea de una forma transparente? Bueno, mira, ese es otro detalle, porque a ver, el uso de los recursos es muy importante, porque el uso de los recursos también te da a ti agilidad para la reinversión. Entonces, si tú le pagas a un proveedor, pues estás dándole velocidad a la economía. Entonces, si el gobierno invierte, pues obviamente la economía se mueve, hay flujo de efectivo. Pero, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Estaba aquí buscando nada más para darte cantidades precisas de cuánto cuesta. Por ejemplo, fíjate, la oficina de la presidencia tiene presupuestados 18,509,679 en los ramos administrativos. Te voy a hablar de cantidades de ramos administrativos. Entonces, estamos de la Secretaría de Gobernación, tiene 120 millones, Relaciones Exteriores 44, la Defensa Nacional 2,848 millones. O sea, te estoy hablando de cantidades, la Secretaría de Educación Pública 4,226, de los ramos administrativos, que es lo que están dentro del presupuesto. ¿Cuánto se van a ahorrar? Pues mira,
eso es hasta el momento en que verdaderamente sean ahorros, porque pues va a ser imposible no pagar rentas, va a ser imposible no pagar a los proveedores y luego te va a salir mucho más caro. Pero luego... Sí, diputada. Así. Le pregunto, técnicamente es correcto decir que está paralizado el gobierno hasta que no se reporten estos recortes presupuestales del 75% que está pidiendo el gobierno. Definitivamente, porque si no tienes el ahorro, no puedes disponer del siguiente mes, que eso es el documento que salió a finales de la semana pasada. Si no hiciste el ahorro, si no hiciste tu estrategia de ahorro, pues tampoco puedes disponer de los recursos que todavía tienes disponible. O sea, te quedó disponible el 25%, pero si no ahorraste, pues olvídate de ese 25%. O sea, ya no hay nada que hacer, ya no tienes que aportar ni puedes seguir trabajando, ya no puedes prender la luz, ya no puedes contestar el teléfono, ya no puedes prender tu internet, pues imagínate nada más. Está paralizado el gobierno. Este tema de la austeridad y de cómo, si de por sí hay gente que se queja de que no puede obtener respuestas por parte de las instituciones de nuestro país sin presupuesto, pues menos. ¿En cuánto tiempo, digamos, los ciudadanos de a pie podrían ver las consecuencias reflejadas de esta decisión del gobierno federal que, pues sí, nos toma por sorpresa, sobre todo porque prácticamente se paraliza a varias ramas, a varios brazos del gobierno que son indispensables para tener una correcta operatividad? Fíjate que lo que tendríamos nosotros que estar pensando es que en este momento estamos detenidos por la pandemia, que efectivamente el gobierno no está realizando sus operaciones, no te contestan el teléfono, no te responden un correo, no ves que se movilicen para atender algunas necesidades públicas los servidores, y decimos, bueno, pues es la pandemia, pero de que se está viendo, pues ya nosotros ya lo estamos viendo. Es imposible, tú hablas a las secretarías, tú hablas a cualquier dependencia del gobierno y ya no te contestan. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, pues no hay citas para atender a los contribuyentes, aunque sea una necesidad esencial, porque la recaudación de impuestos se consideró como actividad esencial, pero pues no hay quien te conteste el teléfono, no hay quien te entienda un correo. Entonces, pues ya estamos paralizados. Lo que pasa es que en este momento pues le estamos echando la culpa a la pandemia, pero en realidad no es la pandemia, es que efectivamente no están bajando los recursos a todas las áreas de gobierno. Bueno, la austeridad ya vimos que nos puede salir bastante cara. Diputada Patricia Terrazas, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Mega Noticias TVC y nos comunicamos más adelante. Al contrario, Alex, se los agradezco mucho a ustedes por el espacio que nos abren, también a ti, Yoli Ramírez. La verdad es que agradezco infinitamente, pero sí es muy difícil lo que está sucediendo en este momento en el Ejecutivo.